¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La ONU. En mi opinión, detrás de la noticia, AMLO, de guerra, paz, funeral y otras nimiedades. Sí, así trata el presidente López Obrador la imagen de México ante el mundo. Es decir, nuestra política exterior como sinónimo de pequeñez e insignificancia, según el diccionario, una nimiedad. Van ejemplos recientes. Primero quiso espantar a Washington y Ottawa con que haría declaraciones tronantes el 16 de septiembre contra el supuesto intervencionismo de nuestros dos socios en el TEMEC por sus protestas contra nuestra política energética. Vino el secretario de Estado Blinken y casualmente el presidente anunció que siempre no, que mejor haría un discurso con una propuesta pacifista, porque la ONU y la OEA no servían para nada y sus funcionarios ganaban en dólares, como si esperara que les pagaran en cacao. Luego, insólitamente, en unos cuantos días, improvisó un muy específico plan de paz para Ucrania con 3 árbitros que obviamente no estaban enterados: el Papa Francisco, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el mismísimo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien un día antes había tachado de inútil. Desde luego, ya había antecedentes del resentimiento y las reservas del gobierno ucraniano hacia el de México. Su embajadora pidió en repetidas ocasiones a Palacio Nacional que se sumara al bloqueo de Occidente a Moscú y nunca fue escuchada. Y como un síntoma, el hecho de que AMLO se refiere siempre a la guerra entre Rusia y Ucrania y jamás a lo que es en realidad una invasión unilateral del poderoso sobre el débil. Por eso la respuesta a la alocada propuesta mexicana por parte de Mikhailo Podolyak, asesor del presidente Volodymyr Zelensky. Su plan es un plan ruso. Es un pacificador que usa la invasión para sus propias relaciones públicas. Su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar sus reservas antes de su próxima ofensiva. Entonces su plan es un plan ruso. Punto. A lo que la mecha corta de Andrés Manuel contestó que el rechazo a su propuesta era por sectarismos o intereses de élite. Solo le faltó decir que se debió a la operación de Mexicanos contra la Corrupción, sucursal Kiev, donde ya despacha su villano favorito, Claudio X González. Lo inaudito es que en el colmo de la necedad y para continuar con esta cadena de gigantescos errores diplomáticos, el presidente enviará a su canciller Ebrard a presentar su proyecto ante la propia Asamblea General de Naciones Unidas, en lo que me temo será un ridículo global, salvo algunos aplausos de la delegación rusa. Lo he dicho y lo reitero en este espacio: López Obrador está más cerca de Putin que de Biden y Trudeau. A propósito, el viajero frecuente que es Marcelo fue el enviado del presidente para representarnos a todos los mexicanos en los funerales de la reina Isabel II de Gran Bretaña. Andrés Manuel consideró que el evento no era tan importante como para viajar 7 horas a Londres. En cambio, sí acudieron 500 jefes y exjefes de Estado, 56 de ellos como presidentes en funciones. Baste mencionar a los Estados Unidos, Francia y todas las naciones europeas de la OTAN y de otros lugares remotos del planeta. Un acontecimiento histórico e irrepetible que no motivó en lo más mínimo a nuestro presidente. Citando a los clásicos, aguas,
López Obrador menosprecia a Occidente y mira cada vez más hacia Moscú. En medio de críticas y reclamos, presidentes de América Latina manifiestan sus preocupaciones en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Habla Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien se refiere a la fracasada guerra contra las drogas. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Es ahora Gabriel Boric, presidente de Chile, quien habla acerca de la crisis climática. La crisis climática afecta con particular fuerza a nuestro continente americano y también en particular al Caribe y a los sistemas de vida de nuestra gente. Bolsonaro, presidente de Brasil, aprovechó la ocasión para cuestionar el régimen dictatorial de Nicaragua. Quiero anunciar aquí que Brasil abre sus puertas para acoger a los sacerdotes y monjas que están sufriendo persecución del régimen dictatorial de Nicaragua. Por su parte, Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, destacó la lucha por la democracia del pueblo venezolano. No podemos correr la vista de lo que sucede en otros territorios y dejar a su suerte a naciones hermanas. Hemos apoyado siempre al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia. Finalmente es el portugués Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien subraya la importancia de los derechos humanos en nuestra vida diaria. En todo lo que hacemos, debemos reconocer que los derechos humanos son el camino para resolver tensiones, poner fin a los conflictos y forjar una paz duradera. La 3. En estos momentos se lleva a cabo en el Senado de la República la discusión sobre la pretendida reforma constitucional presentada por el PRI para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles de México hasta 2028, realizando labores de seguridad pública. Este martes fue un día encendido de debates e intercambio de opiniones por parte de los diversos frentes partidistas. Comenzamos con Marco Cortés, que hace un llamado a los senadores del PRI. Yo les pido a todos los senadores, particularmente a los del PRI, mucho valor y mucha congruencia. El gobierno federal está presionando, está cooptando. Salgan a denunciar. Hoy México necesita perder el miedo, iniciando por los legisladores. Pero minutos más tarde, un anuncio habría de cimbrar a la Cámara Alta, sobre todo a unas cuantas horas de la votación de la iniciativa priista sobre el ejército, que habrá de llevarse a cabo este miércoles. Se supone que hoy debe de resolverse. Mario Delgado, el presidente de Morena, presentaba al senador panista de Yucatán, Raúl Paz Alonso, como nuevo integrante de su partido Moreno. Amigos, amigas, me encuentro con el senador Raúl Paz y lo hemos invitado a que sea el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial. Hay momentos de definiciones en la política. O se está con el pueblo o se está con una minoría que no le interesa el bienestar de la gente. Hay algo extraño ahí. El hermano de este senador, Ricardo Paz Alonso, está como sospechoso de un feminicidio en contra de su expareja allá en Yucatán. Bueno, es ahora el propio senador Paz Alonso quien explica las razones de su decisión. En la vida hay que tomar decisiones. Y hoy, sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha virado a ver al sur de nuestro país es
Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por cierto, a ver, tú que eres experta en redes, ¿qué? Que se puso a borrar todos los tweets y todos los posteos que tenía en contra de Morena, como para, ya sabes, como para limpiar. Donde cuestionaba la militarización. Sí, cuestionaba todo en pues su ya momento no, ya. y lo borró para que no quedara Aprovechando nada de la frase de moda, me arrepentí. Así es. La panista Kenia López Rabadán le dedicó unas palabras a su excompañero de bancada. Qué lástima que hoy los yucatecos se están enterando que un senador lastimosamente se dobló ante las presiones y ante el poder que lastimosamente ejerce, un poder corruptor que lastimosamente ejerce el gobierno de Morena ante la militarización de este país. La 4. Y sobre el momento climático que se vive en el Senado de la República, Ricardo habló esta mañana con Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN. Está fracturada la oposición en el Senado, sobre todo ahora con la decisión del senador Raúl Paz, el senador de Yucatán, Raúl Paz Alonso, de abandonar al PAN e irse a entregar a los brazos de Morena, senador. Sí, es algo que realmente condenamos. Me parece que no debían de pasar este tipo de cosas, menos en política y por supuesto menos en temas tan importantes de tanta trascendencia para México ahora y para el México del futuro, en donde lo que significa pues es simplemente a cambio evidentemente de algún favor político, no se puede explicar de otra manera, pues simplemente cambiar aquellas banderas que hacen arbolado no hace un año ni hace dos, en el caso particular de él hace décadas, ¿no? Y francamente pues no se puede entender más que en una circunstancia pues de desatención a lo que había sido siempre seguridad al principio, y bueno, yo creo que también como lo consideran ahí los senadores y las senadoras del PAN, pues un acto un poco podríamos llamar hasta de traición pues, al partido y a todo lo que hemos venido construyendo juntos. También la senadora Kenia López Rabadán ha denunciado que hay presiones. ¿Ustedes tienen evidencias de ello, de presiones o de ofertas, en fin, de cabildeos no muy claros, para arrancar esos votos que le harían falta a Morena para prolongar la presencia del ejército en las calles? Sí, la hay, la evidencia. No personal, no lo conozco el caso de Kenia, sé que creo que tampoco, en el mío de Julen no, pero sé que en algunos sí los han llamado, los han estado presionando, los han estado ofreciendo cosas. Afortunadamente la mayoría pues no ha sucumbido, como el caso del senador Paz, y hemos tenido la posibilidad de mantener un bloque firme, un bloque suficiente, Ricardo, para evitar que este atropello, este despropósito en el tema de seguridad de nuestro país pues proceda y que sigan las cosas de otra manera diferente a la que las pretenden. Porque pensar en hacer lo mismo que no ha funcionado pues varios años más, pues nos parece un sinsentido, una verdadera tontería. Cuando no te funciona algo, pues cambia, busca otra manera de resultados. En fin, sí hay las presiones, sí hay algunos que lamentablemente, hay que decirlo, pues han cedido por distintas razones, pero bueno, todavía ayer estuvimos en algunas charlas con coordinadores de otros grupos parlamentarios y se ve todavía un bloque suficientemente grande en este tema para detener la votación e impedir que esto se consuma. Que es una cosa la reforma constitucional que pretende alargar el tiempo en que pueda asistir el Ejército y la Marina a la Guardia Nacional, distinta a la que pasó, como sabes, y lo he referido en la semana pasada, que fue la iniciativa del presidente a nivel de ley secundaria. Pero pareciera que como el presidente y su equipo sabe que la ley secundaria, que ya vamos a interponer recursos de inconstitucionalidad próximamente, tal vez este mismo viernes, pues entonces, y que además no tiene ninguna opción más que la Corte lo eche atrás, porque es claramente inconstitucional, pues entonces apuestan por este alargamiento de las Fuerzas Armadas en el Ejército, con el Ejército, en la Guardia Nacional, de la Marina también en la Guardia Nacional, simplemente para mantener la idea de seguir con un mando militar, contrario a lo que dice el texto constitucional de abril del 19, que ahí votamos todos a favor con unanimidad, sí construir la Guardia, sí establecer una estrategia que debe asegurar, sí acompañada de las Fuerzas Armadas permanentes, pero no sustituida por las Fuerzas Armadas permanentes como prácticamente lo quieren hacer en los hechos. La 5. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador informó que Maseca, del grupo Gruma, no aumentará los precios de la tortilla. El director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero.
Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías. Dijo López Obrador que esta tarde se va a reunir con productores y distribuidores de alimentos a fin de acordar estrategias para contener la inflación. En otros temas, confió en que se profundicen las indagatorias de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez y que se garantice que no habrá impunidad. También apuntó que ya se planea junto con Hacienda el traspaso económico de fin de sexenio para evitar una crisis y que no quede con alfileres la economía mexicana como sucedió al final de la administración de Carlos Salinas de Gortari. Sobre la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien hace 3 años fue víctima de un brutal, terrible ataque con ácido, aseguró el jefe del Ejecutivo que se le va a atender y a dar protección necesaria. Y que intentará además apoyar a los ex trabajadores de Mexicana de Aviación que fueron desalojados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace 3 semanas. Las 6. A 2 días del sismo de 7.7 grados de magnitud que sacudió varias regiones del país el pasado 19 de septiembre, avanza la cuantificación de los daños provocados por el movimiento telúrico. Colima y Michoacán son los 2 estados más afectados por el temblor que coincidió en la fecha con otros 2 eventos similares ocurridos en 1985 y 2017 que dejaron una estela de muerte y destrucción en México. En el caso de Colima se reporta la muerte de 2 personas en Manzanillo al colapsar un centro comercial en dicho puerto. Por otra parte, las autoridades estatales informan que hay 2.790 casas dañadas en 10 municipios, así como 3 carreteras que tendrán que ser reconstruidas. En Michoacán, donde tuvo lugar el epicentro del sismo, el gobierno tiene un registro de 3.161 viviendas afectadas. En esta entidad, varios hospitales resultaron seriamente dañados, por lo que han tenido que improvisarse carpas para atender a la población. La 7. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus hijos Donald e Ivanka han sido demandados por fraude este miércoles por sus malas prácticas empresariales. Muy bonita la familia, pero muy tramposa. La demanda fue presentada en un tribunal de Manhattan por la Fiscalía General del Estado de Nueva York. La acusación es por actos ilícitos y tergiversación en la preparación de los estados financieros anuales de Trump entre 2011 y 2021. La investigación de la fiscal general Leticia James se ha centrado en si la empresa o organización Trump falseó los valores de sus propiedades inmobiliarias para obtener beneficios fiscales. James descubrió pruebas significativas de que los Trump valoraron fraudulentamente muchos de sus activos. El expresidente republicano ha negado cualquier delito y ha calificado la investigación de James como una caza de brujas por motivos políticos. La 8. Día 210 de la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin anuncia la movilización de 300.000 reservistas para combatir en Ucrania. Advierte que el Kremlin está dispuesto a utilizar todos los medios, incluidas las armas nucleares, para defenderse de las amenazas de Occidente. El anuncio se da después de que se informara de los plebiscitos express con los que Rusia se anexa 4 provincias ucranianas. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky asegura que no creen en las amenazas nucleares de los rusos porque no lo permitiría el mundo. Los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea califican el mensaje de Putin de desespero y de chantaje nuclear. En tanto, se prevé un gran éxodo de rusos que pretenden salir de su país. Lituania, por su lado, moviliza fuerzas de élite ante una posible provocación de Moscú al desarrollar maniobras militares cerca de su frontera, mientras que China pide un alto al fuego a través del diálogo para encontrar una solución legítima a la seguridad de Ucrania y Rusia. La 9. En su intervención en la ONU, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, denunció que la invasión de Rusia es una guerra para extinguir el derecho de Ucrania a existir. Biden denunció que es una guerra innecesaria y brutal,
Una guerra que escogió un hombre, Putin, porque destacó: nadie amenazó a Rusia, nadie buscó el conflicto más que Vladimir Putin. El mandatario estadounidense subrayó que su país se encuentra al lado de Ucrania porque Moscú violó descaradamente la Carta de la ONU con la invasión a su vecino y por ello debe de rendir cuentas. Joe Biden insistió en defender los derechos soberanos de las naciones más pequeñas y en que es necesario aumentar el número de países miembros en el Consejo de Seguridad. El discurso de Biden se da después de que Vladimir Putin anunciara la movilización de 300,000 reservistas. La 10. Se trata de un organismo verdaderamente único, pero también terrible, inquietante. No es ni un animal, ni es una planta. Es un organismo que tiene muchos nombres. Mojo mucilaginoso, mojo mucilaginoso, mojo del fango, mojo del limo, mojo deslizante, hongo mucoso y mojo acuático. Y a pesar de lo que la mayoría de sus nombres lo describen como mojo, siendo científicamente precisos, no lo es, aunque al menos una de sus especies sí lo es y resulta extraordinaria. El mojo, dicen los expertos, no es un animal, ni planta, ni hongo. Es una célula gigante que contiene muchos núcleos, por lo que no se necesita de un microscopio para verla. Y esa única célula es capaz de tejer grandes redes exploratorias formadas por tentáculos, como una especie de venas que pueden extenderse hasta 1 metro. Ay, nanita, pero hay una estrella entre las 900 especies de mojo de limo que existen. Es el Physarum polycephalum. Ah, para nombrecito, ¿verdad? Mejor conocido como mojo de muchas cabezas o simplemente como blob. Blob. Además de que es fácil de cultivar y que crece rápido, blob, dicen los especialistas, tiene un comportamiento extraordinario. Fíjense, es capaz de explorar, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, tomar decisiones entre cursos de acción alternativas y todo ello sin cerebro. No, yo sí creo que lo tiene, pero bueno, no soy científico. En términos humanos, Blob puede resolver problemas, establecer redes, navegar por sistemas y laberintos con una eficacia increíble. En Japón, por ejemplo, colocaron platos con avena, la comida favorita de Blob, en diferentes puntos de Tokio. Fíjense, Tokio es una ciudad inmensa. Y en cuestión de horas, el mojo había creado una red que conectaba a los copos que en la vida real hubieran tardado décadas en construirse. ¿Sí? Así es como un organismo sin cerebro puede enseñarnos a ser más objetivos, a pensar más a largo plazo y a abordar un problema de una manera que sencillamente no se nos ocurriría, lo que nos obliga a pensar si somos la especie más inteligente del planeta. O nos ganan los blobs. Y así muy blobianos, mojonianos y maravillados y espantados también un poco, llegamos al final del día de hoy. Gracias como siempre por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes aquí en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com y claro en el portal de 24 horas, el diario sin límites. Hasta entonces. Hasta siempre.